Exacto. El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas y eso genera una serie de cambios en el cuerpo. Por ejemplo, puede afectar el corazón, disminuyendo su fuerza de contracción. También puede reducir la ventilación pulmonar, alterar los vasoreceptores, disminuir el volumen de la sangre e incluso afectar la manera en que el cuerpo metaboliza los anestésicos. La tiroides en estos casos puede verse reducida de tamaño, lo que se conoce como atrofia, o también puede agrandarse dando lugar al bocio. Es una condición que puede afectar muchos sistemas del cuerpo y es importante diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Si tienes más preguntas, exactamente. La clasificación del hipotiroidismo se puede hacer según el origen del problema. El primario es cuando la glándula tiroides en sí no produce suficientes hormonas. El secundario ocurre cuando la hipófisis, que es la glándula que estimula la tiroides, no produce suficiente TSH. Y el terciario es cuando el hipotálamo, que regula a la hipófisis, no produce suficiente TRH. También se clasifica según el momento en que aparece, el congénito, que se detecta en los recién nacidos, y el adquirido, que se desarrolla más adelante en la vida. Lo has resumido perfectamente. Si necesitas... Coméntame sobre la epidemiología. En cuanto a la epidemiología del hipotiroidismo, como mencionamos, es más común en mujeres que en hombres, con una proporción aproximada de 10:1. Suele presentarse con más frecuencia en personas entre los 40 y 50 años y es más prevalente en la población de raza blanca. Es una condición bastante frecuente y muchas veces puede pasar desapercibida en sus etapas iniciales, por lo que es importante estar atentos a los síntomas y hacer un diagnóstico oportuno. Si quieres Exacto. En el hipotiroidismo primario, que es el más común, se pueden distinguir dos tipos clínicos. El subclínico, en el que los niveles de TSH están elevados, pero la T4 libre sigue en valores normales. Y el clínico, en el que la TSH está elevada y la T4 libre está disminuida, lo que ya da síntomas más evidentes. Por otro lado, en el hipotiroidismo central, que incluye el secundario y el terciario, la TSH puede estar baja o a veces normal y las hormonas tiroideas T3 y T4 están disminuidas porque el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo y no directamente en la glándula tiroides. A veces es un poco elevada, pero no funciona de manera eficaz. Es un tema muy interesante y por supuesto. En el hipotiroidismo primario, la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico ataca la glándula tiroides y esto se detecta con anticuerpos como el anti-TPO o el anti-TG. También hay causas iatrogénicas, es decir, debido a intervenciones médicas como cirugías de tiroides, tratamientos con yodo radiactivo o radioterapia en el cuello, y también la deficiencia de yodo en regiones donde no se consume suficiente yodo. Algunos medicamentos como el litio, la miodarona o el interferón también pueden afectar la función tiroidea. Además hay trastornos metabólicos como la hemocromatosis o la sarcoidosis que pueden afectar la tiroides y en algunos casos el hipotiroidismo puede ser transitoria como después del parto o tras una tiroiditis subaguda. En cuanto al hipotiroidismo central, que es mucho más raro, las causas pueden ser tumores en la hipófisis o el hipotálamo, tratamientos como la radioterapia, traumatismos craneales, accidentes cerebrovasculares o el síndrome de Sheehan, que es un daño a la hipófisis después del parto. Algunos fármacos también pueden interferir con la producción de TGH o TRH y en algunos casos puede haber mutaciones genéticas que afecten estas hormonas. Es un tema complejo, pero muy interesante y con gusto puedo profundizar en lo que necesite. El hipotiroidismo puede manifestarse con una amplia variedad de síntomas y signos. Entre los síntomas subjetivos es común que las personas noten que el cabello se vuelve más seco y frágil e incluso que se caigan las cejas en la parte lateral. También pueden presentarse con bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroides. La bradicardia, que es una disminución del ritmo cardíaco, es bastante típica, al igual que la fatiga y la sensación de depresión.
También es muy característico que la piel y las uñas se vuelvan secas, que la persona tenga intolerancia al frío, que sufra de estreñimiento, aumento de peso, y en las mujeres puede aparecer menorragia, que son menstruaciones más abundantes, e incluso infertilidad. En cuanto a los signos clínicos objetivos, se puede observar ataxia, que es una falta de coordinación en los movimientos, galactorrea, que es la secreción de leche por las mamas fuera del periodo de lactancia, edema periorbitario, que es la hinchazón alrededor de los ojos, edema pretibial, hiporreflexia, es decir, en reflejos más lentos, y también puede haber hipercolesterolemia, es decir, niveles elevados de colesterol, síndrome del túnel carpiano y en algunos casos derrames pleurales o pericárdicos, que son acumulaciones de líquido alrededor de los pulmones o del corazón. Todos estos síntomas y signos nos muestran lo importante que es la hormona tiroidea para el buen funcionamiento de todo el organismo. Si necesitas más detalle, ¿Puedes explicarme a qué se debe todo los síntomas punto por punto? Por ejemplo, caída de cabello seco, bocio. ¿Puedes explicarme así de manera simple? O sea, ¿sí me entiendes? claro que sí. Te lo explico de manera sencilla. La caída del cabello y la resequedad se deben a que el metabolismo se vuelve más lento y la piel y el cabello no reciben suficientes nutrientes. El bocio aparece cuando la glándula tiroides intenta compensar la falta de hormonas y crece de tamaño. La bradicardia o el ritmo lento del corazón se debe a que las hormonas tiroideas normalmente estimulan el corazón y al haber menos hormonas el corazón late más despacio. La fatiga y la depresión se producen porque el cuerpo y el cerebro funcionan más lentos sin suficientes hormonas. La piel y las uñas secas, la intolerancia al frío y el aumento de peso se deben a que el metabolismo general del cuerpo se ralentiza. En las mujeres los ciclos menstruales se pueden alterar, causando sangrados más abundantes o problemas de fertilidad. Los edemas como el periorbitario o el pretibial ocurren porque se acumulan ciertas sustancias en los tejidos causando hinchazón. La hiporreflexia, que son reflejos más lentos, se debe a que el sistema nervioso también se ve afectado por la falta de hormona tiroidea. Finalmente, el colesterol en sangre puede aumentar porque el metabolismo de las grasas se hace más lento. Todo esto está relacionado con el rol fundamental que tienen las hormonas tiroideas en el funcionamiento de todo el cuerpo. Si quieres más ¿Y el detalles, derrame pleural a qué se debería? El síndrome del túnel carpiano, la ataxia, la galactorrea, el edema periotributario, la hiporreflexia, todo eso, por favor. ¿Qué es lo que se altera para que se dé esos signos? claro, el derrame pleural se debe a la acumulación de líquido en la cavidad que rodea los pulmones, y esto sucede porque en el hipotiroidismo se retienen líquidos con más facilidad. El síndrome del túnel carpiano ocurre porque se acumulan tejidos y líquidos en la zona de la muñeca, comprimiendo el nervio mediano y causando dolor o entumecimiento. La ataxia, que es la falta de coordinación en los movimientos, ocurre porque el sistema nervioso no recibe el estímulo adecuado de las hormonas tiroideas. La galactorrea, que es la producción de leche fuera de la lactancia, se debe a un desequilibrio hormonal que afecta a la prolactina. El edema periorbitario, que es la hinchazón alrededor de los ojos, se produce por la acumulación de mucopolisacáridos que retienen líquido en los tejidos. La hiporreflexia, que son reflejos más lentos, se debe a que el sistema nervioso central funciona más lento por la falta de hormonas tiroideas. En resumen, todos estos síntomas son consecuencia de la disminución general del metabolismo y de los efectos de la falta de hormonas en diferentes tejidos del cuerpo. Si necesitas más aclaraciones, con gusto te las doy. Claro, te lo explico de manera más sencilla. En el hipotiroidismo, el corazón y los vasos sanguíneos se ven afectados de varias maneras.
Por un lado, los vasos sanguíneos tienden a estar más contraídos, lo que hace que la resistencia al flujo de la sangre aumente. Esto sucede porque hay menos producción de óxido nítrico, que es una sustancia que normalmente ayuda a relajar las arterias, y también hay menos receptores beta, que ayudan a que el corazón y los vasos sanguíneos se mantengan más flexibles. Además, las arterias se vuelven un poco más rígidas porque sus capas internas se engrosan. Todo esto hace que el corazón tenga que trabajar más, pero como el metabolismo es más lento, el corazón bombea menos sangre de lo normal. Esto puede hacer que la presión diastólica, que es la presión cuando el corazón está en reposo, aumente, y que la presión del pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, se reduzca. Además, el flujo de sangre hacia el corazón también disminuye, y esto se ve agravado por el aumento del colesterol LDL, la disminución del colesterol HDL y la mayor tendencia a la formación de placas en las arterias, lo que puede llevar a problemas coronarios. Todo esto en conjunto explica cómo el hipotiroidismo afecta la circulación y el corazón. Si necesitas más detalles, con gusto te los explico. Para diagnosticar el hipotiroidismo, lo primero que se hace es medir la hormona TSH en la sangre. Si la TSH está alterada, se mide también la T4 libre. En el hipotiroidismo subclínico, la TSH puede estar un poco elevada, pero la T4 libre y la T3 siguen en niveles normales. En el hipotiroidismo leve, la TSH sube más, la T4 libre empieza a disminuir, pero la T3 todavía se mantiene normal. Cuando el hipotiroidismo es clínico o evidente, la TSH está claramente elevada y tanto la T4 libre como la T3 están disminuidas. En el hipotiroidismo central, que es menos común, la TSH puede estar baja o incluso normal, pero la T4 y la T3 están disminuidas. Además, en algunos casos se miden anticuerpos para confirmar si la causa es autoinmune, como en la tiroiditis de Hashimoto. Con estas pruebas y criterios, los médicos pueden identificar el tipo y la severidad del hipotiroidismo para determinar el mejor tratamiento. En el tiroidismo se usa la levotiroxina, que es una forma sintética de la hormona T4. Para personas jóvenes y sanas, la dosis inicial suele ser de 1.6 microgramos por kilogramo de peso al día. En personas mayores de 60 años o que tienen problemas cardíacos, se comienza con dosis más bajas, entre 25 y 50 microgramos al día, para evitar sobrecargar el corazón. Luego se hace un monitoreo de los niveles de TSH a las 6 semanas y se va ajustando la dosis cada 6 u 8 semanas hasta que los niveles se estabilicen. Si la persona aumenta de peso en más de un 10%, si se embaraza o si está tomando medicamentos que afectan el metabolismo de la hormona, la dosis se puede aumentar. Por otro lado, si la persona pierde peso, envejece o si la TSH baja demasiado, por debajo de 0.05, entonces se reduce la dosis, generalmente a un rango entre 12 y 25 microgramos al día. De esta manera se ajusta el tratamiento de forma personalizada para mantener el equilibrio hormonal. Si necesitas más detalles, aquí estoy.